comenzamos. ¿Se me oye aquí? Si os parece, comenzamos. Educador del Thyssen y ya, educador del Thyssen. Digo solo eso. Voy a presentar a Alberto Gamoneda. Me dice él que solo diga que es educador del Thyssen, poner misa. ¿Lo digo bien? Sí, del área de educación. Del área de educación. Y yo creo que lo mejor es que él se exprese, y además creo que es mejor presentar así que no con grandes currículum, que tiene su currículum, el chico, y si entráis en la web ahí lo veréis. Bueno, poquito. Años que tiene uno y le ha dado tiempo a hacer cosas. Tenemos, yo le he dicho, digo porque hemos confidencialmente aquí hablado, es creo que el tiempo más largo que tenemos hasta ahora, 1 hora. Pero le he dicho que tenga el uso del tiempo, que lo use, es decir, que lo use si quiere estar un poquito menos y dar más tiempo para el debate. Por supuesto, un rato para el debate tenemos que tener, así que tú verás el tiempo que quieres dedicar. Bueno, agradeceros a todos que estéis aquí, agradecer primero al equipo de voluntarios, que además es un placer ver que es un equipo inclusivo y que son los ladrillos que permiten que las cosas funcionen, ¿no? Agradecer a la organización del SEAI también, a Elena, a Andrés y también a Víctor, y agradecer a la Casa Encendida que nos aloje aquí hoy para hablar de estas cosas que nos interesan a todos. Ha sido curioso, ¿no? Yo creo que las cosas son perfectas. Nuestra comunicación estaba por la mañana, pero le ha costado encontrar su sitio, ¿no? Creo que eso es una metáfora también de que cada uno al final va encontrando su canal, su posición, su lugar. Me encantó en la presentación, ayer no pude estar, pero oír a gente como Mercé y ver que compartimos ideas, discursos, oír hoy a gente como Carlos Guerrero o Orlando, el proyecto que tienen, que es un proyecto del que cualquiera se sentiría orgulloso de poder, con el que poder trabajar, ¿no? O ver gente que ya conocemos y que sabemos que tiene trabajo como Santi del Reina, Juan, o viejos conocidos, la gente de Kaleidoscope, que también va a estar luego o va a tener una comunicación. Y bueno, pues agradecer también a Ana Moreno, que es jefa del área de educación, que es una de las personas que ha posibilitado, junto con Rufino Ferreras, un trabajo. Yo voy a hablar hoy, pero es un trabajo de mucha gente, de muchas personas. Y lo que sí que me gustaría, cuando hablamos hoy de las cosas, vamos a hablar de personas, ¿no? Venía leyendo algo y oyendo también a Melero. Me ha recordado una cosa que leía, que es con lo que me gustaría empezar, ¿no? Dice: el agua que no corre se estanca, se pudre y huele mal. Pero también se pudre y huele mal toda vida que no fluye. Nuestra vida solo es digna de ese nombre si fluye, si está en movimiento, sea por cobardía o por pereza, sin embargo, o incluso por inercia, aunque casi siempre es el miedo lo que mayormente nos paraliza. Todos tendemos a quedarnos quietos y todavía más, a encastillarnos. Encastillarse no es solo quedarse quieto, es dificultar cualquier movimiento futuro. Buscamos trabajos que nos aseguren, matrimonios que nos aseguren, ideas firmes y claras, partidos conservadores, ritos que nos devuelvan una impresión de continuidad. Y es así como el río de nuestra vida va encontrando obstáculos en su curso hasta que un día, sin previo aviso, deja de fluir. Vivimos, sí, pero muy a menudo estamos muertos, no hemos sobrevivido a nosotros mismos. Hay biología, pero no biografía. Creo que estamos hablando, y creo que cuando hablamos de inclusión hablamos de entendernos como un ser social. Y cuando hablamos de un ser social hablamos de que somos muchos. Y creo que vivimos en una sociedad donde muchas veces tenemos biología, pero no biografía. Y en ese sentido se hablaba también de que la gente en riesgo de exclusión, las personas con diversidad o la gente que tiene una biografía y no una biología, son como el chivato de un coche, son los que te alerta de que la enfermedad es algo que nos está sucediendo a todos. Son los que se atreven a vivir y los que soportan un peso de lo que ninguno nos atreveríamos o querríamos soportar y vivir. Son la gente que tiene la información. La diversidad es un patrimonio. Imaginaros un museo donde todos los cuadros, y esta es una metáfora que ya hemos usado muchas veces, sean el mismo. Yo trabajo en un museo donde el museo es una lección de diversidad. Desde el 13 hasta el 20 hay 800 obras,
unas 1000 en 2 colecciones, que representan maneras de mirar, maneras de pensar, que representan voces diferentes. La gente va porque es un lugar de diversidad. Esa diversidad que la gente va a encontrar en el museo es lo que debemos valorar también en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Y como hablamos de personas, no está hoy con nosotros, pero sí que me gustaría traer la voz de Raquel, que es una de las personas con las que hemos trabajado. Para la visibilización. A pesar de este panorama que se dibuja, como en aquella frase del principio de historia... Y me puse, siempre he estado un poco enferma por lo que me pasó. Y viceversa. Para mí esa es la idea del trabajo en red. Y creo que recoge muchas de las ideas que se han estado exponiendo por aquí. Como veis, me repito de una cosa a otra. Así que, Raquel, ahora te dejo con ellos y como yo luego sé que no van a escuchar más... Bueno, yo voy a contar mi experiencia. Yo ahora, pensándolo desde la lejanía, siempre he estado un poco... Tengo esquizofrenia, paranoide, pero siempre he estado un poco enferma por lo que me pasó. Pero la crisis me vino a los 24 años, cuando empezaba a trabajar. Ya el magisterio ya empezaba a estar regular, lo saqué, pero bueno, luego hice las prácticas, me cogieron, empecé a trabajar, vi que no servía porque hay que tener mucha alegría. Yo ya estaba en crisis y con niños pequeños y tal, y entonces lo dejé y me hice unos cursos de informática y me metí en secretariado y bueno, pues llegué a los 24 años y en el último trabajo peté y ya me diagnosticaron brote psicótico, que yo no sabía lo que era. Yo lo único que sabía es que estaba mal porque mi cabeza no funcionaba, estaba totalmente todo el rato pensando y no la controlaba y sabía que estaba mal. Pedí a mi madre que llamara al psiquiatra, que me llevara al psiquiatra porque algo fallaba, sabía qué era, pero no sabía qué era. Me dijeron brote psicótico como si me hubieran dicho cualquier cosa. Para mí no era nada. Yo solo sé que lo único que quería era curarme, o sea, que me diera algo para curarme. Y estuve desde los 24 años, quiero que entendáis esto, desde los 24 años hasta los 40 encerrada en casa. O sea, terminé el trabajo, porque lo terminé, porque se cerró la empresa, pero estuve desde los 24 años hasta los 40. Son 16 años. Quiero que entendáis que es lo que es para pensar, lo que es, no sé, tomarse un helado un día, de una semana, de un mes, de un año, de 16 años y no poder tomártelo porque estás encerrada. O sea, 16 años encerrada en casa, mirando a un punto en la pared en blanco, sin moverte. Lo único que salía era para ir al psiquiatra y para ir a ver a Belén, enfermera psiquiátrica. Y cada vez que iba a ver a Belén me decía, Raquel, tienes que meterte en un centro. Yo le decía, no. Y cada vez que decía, Raquel, digo, no. Estuve así 16 años. Luego me entré en una depresión muy grande porque veía que no salía. Yo no hacía más que dar vueltas a mi problema y no salía, y ya me entró una depresión muy grande. Me cambió la medicación. Yo creo que fue eso, porque me puse un antidepresivo y ya cuando pues un día me preguntó, Raquel, tienes que entrar en un centro. Pues le dije, vale. Y ya enseguida lo movió todo rápidamente por si me echaba para atrás, y lo movió todo rápidamente y entré en el centro de Ana, en CRPS. Estuve un año solo con Gema, mi psicóloga, intentando ella comprenderme, yo comprenderla, o sea, intentando crear un vínculo, que es lo esencial, y haciéndome ella ver la realidad, o sea, lo que era en realidad la realidad. Un año entero me tiré con ella. Después de ese año ya entré con Patricia, mi tutora, que es integradora social, pero sobre todo entré con Ana, que Ana empecé a ir,
que yo ni me lo mencionaban porque veían que no estaba. Cuando yo empecé a moverme un poquito con la gente y tal, me dijeron, ¿quieres venirte al Thyssen a una visita? Ana. Digo, vale. Entonces fui, conocí a Alberto, me pareció genial, hablé y todo, o sea, bueno, me cogió Alberto por banda, bueno, ya ves por qué me cogiste por banda, pues me pusiste a caldo, pero bueno, no sé. Entonces, desde ese día, no sé, eso de preguntárselo a Ana y a Alberto, debieron ver algo o lo que sea, porque entré no como voluntaria, pero, o sea, entré como voluntaria, pero voluntaria desde mi enfermedad, no sé si me explico, no como voluntaria en mi enfermedad. Entré con Alberto, gracias a Ana, que fue la que me lo propuso, y Alberto, que lo pidieron de hablar y eso, no sé por qué, me lo propusieron, yo entré y entonces estuve con grupos de exclusión, realmente, o sea, como yo. Entonces, imaginaros lo que es estar 16 años encerrada y tener que estar dando ánimos a gente que está en exclusión también. Yo que no había hablado en 16 años, intentando dar ánimos, y yo que me encontraba con un asco, por no decir otra cosa. Entonces, pues, o sea, fue bonito, pero fue muy duro para mí y fue realmente lo que me sacó, porque me hizo hablar y me hizo expresarme, me hizo salir, me hizo moverme. O sea, ya el simple hecho, o sea, no ya, o sea, el Thyssen es no ver cuadros ni, o sea, es eso, ¿no? Y entenderlo, porque Alberto te hace entenderlos. Para mí fue, o sea, el voluntariado fue simplemente el hecho de coger el metro y ayudarlo yo. Y qué mejor que hacer integración social. O sea, tenía que ayudarlo yo. Y si puedo y lo saco, lo sacaré. Y si me sirve simplemente para mí, porque me ha servido mucho para mí, y no puedo trabajar en ello, me da igual. O sea, lo voy a intentar, me han quedado 2. No, me han quedado 2, pero no he estado en la segunda evaluación porque me puse regular, o sea que me puedo dar con el canto en los dientes, o sea, gracias a Dios. Y si las apruebo ahora en septiembre, ha habido un problema porque, si me paso me lo decís. Yo quería hacer enfermedad mental realmente, porque lo que me ha ayudado a mí me gustaría ayudarlo. Es muy complicado porque yo también soy enfermedad mental, pero quería probarlo, ¿no? Y me dijo mi tutor que si hacía enfermedad mental tenían que decir que yo era enferma mental en los sitios donde se hacen las pruebas, o sea, las prácticas. Entonces, hay sitios que no querían, pero hay sitios que sí. Lo que pasa que luego, como ya había faltado la segunda evaluación y tal, y no sé qué, pues me quedaban para junio y tal, pues me dijo que mucha gente quería enfermedad mental, que se habían cubierto las plazas. Entonces, si yo apruebo estas 2 que me quedan, espero aprobarlas, pasaré el año que viene a prácticas y haré de discapacidad intelectual. Que no sé cómo va a salir, porque no lo sé, pero... Esperemos que mucha de esta gente esté en algún momento en un museo dirigiendo... Bueno, eso. O sea, cuando hablamos de inclusión hablamos de gente como Raquel. No sé si alguno os atreveríais a dejarla fuera o a no reconocer la grandeza humana de una persona que ha enfrentado lo que ha enfrentado Raquel, que ha superado lo que ha superado Raquel y que vive con la valentía que vive Raquel. Yo, desde luego, ella puede agradecerme muchas cosas, pero yo le agradezco cada día el ejemplo que da, ¿no? Y el ejemplo de la posibilidad que nos enseña. De todas maneras, a mí me gustaría, creo que voy a hablar de los programas, del programa de educación y acción social del museo. Creo que Raquel habla mucho mejor de lo que os pueda hablar yo. Esperar un momento si consigo encontrar mi presentación. Siempre me pasa igual. Tengo que ir, Carlos, a que me enseñen tus maestros, porque no encuentro ahora mi PowerPoint. Creo que lo tengo aquí metido. Vaya.
perdonar. Raquel aprobó las 2 asignaturas y está haciendo prácticas, ¿no? Raquel es una amiga, o sea, alguien que ya no vemos por el museo, y creo que es lo mejor que el mejor índice. Y también de lo que vamos a hablar es del trabajo en red con profesionales. Hay profesionales que están trabajando con estas poblaciones, que son expertos en estas poblaciones, que entienden los procesos de trabajo, y creo que una de nuestras funciones puede ser entender cómo podemos servir de herramienta en su proceso. No todos los profesionales trabajan igual. Nosotros nos coordinamos con profesionales que trabajan protagonizando o para los que la persona es un experto. ¿Quién sabe más de su proceso vital, de su biografía, que la propia persona, ¿no? Y afortunadamente en los ámbitos sociales, sanitarios, comunitarios, hay muchos profesionales que están en esa lucha también de dar el protagonismo a la persona. No solo en la educación lo están haciendo, no solo en el mundo de los museos. Ellos llevan muchos años en esa batalla. El ámbito de América Latina lleva muchos años de experiencia en el museo social y tenemos mucho que aprender de ellos. Yo sigo hablando, a ver si en algún momento consigo encontrar... Gracias. Me tenía que pasar, o sea, siempre me pasa. Que llevan mucho tiempo y nuestra parte es una parte de trabajo en redes. Está ahí puesto, no sé si... los programas tienen tres ejes fundamentales, ¿no? 3 ejes de población: el público general, las personas con necesidades específicas o especiales, y entendemos también que está el museo o los educadores, y en ese eje de profesionales y personas es donde nosotros nos movemos. Que no era, ahí no funcionaba, ¿no? A ver si aparece. Vale. O sea, no era yo, era que no funcionaba ahí detrás. Me quedo más tranquilo. Vale. Pues a ver si os lo puedo enseñar. Vale. Voy a irlo pasando rápido. Bueno, cuando nos planteamos un museo para todos, la reflexión es que las barreras no solo son físicas. No basta que haya elementos que faciliten el acceso, sino que si tú no le has enseñado y no le has permitido a la gente aprender qué posibilidades tiene algo, no van a saber exigirte ni reclamarte las posibilidades que tienen. Nosotros queremos educar a la gente para que nos exija, para que nos dicte el camino, para que nos diga qué es lo que queremos, pero muchas veces se ha pensado por la gente, se ha paternalizado a la gente, y ese proceso de aprender su autonomía es un proceso en el que nosotros tenemos que hacer una labor de acompañamiento, a enseñarles a usar el museo y aprender nosotros también a usar el museo, porque eso es un intercambio, es un feedback. Nosotros vamos a aprender en ese trabajo. Todo este trabajo viene también del trabajo que ya se estaba haciendo en el área, en el trabajo que se hacía. Las fotos que veis son del Día Internacional de los Museos y de una visita de la asociación Adela. Tenemos que trabajar con esos profesionales de ámbitos comunitarios, sociales, sanitarios. Si tienes la suerte de tener un Carlos Guerrero que te da todo el trabajo hecho, pues entonces ya prácticamente solo tienes que abrir las puertas y decir soy tuyo. O sea, tómame. Claro, generar ese trabajo en red, plantear trabajos a corto, medio y largo plazo y que vayan hacia una inclusión real, y diseñar el diseño de la actividad, y eso sí que llamo la atención de los artistas sobre todo, y también de las instituciones. Tiene que estar en función de la necesidad de la persona. No puedes hacer una obra de arte con un grupo de personas y no preocuparte de qué le va a pasar luego a ese grupo de personas, de qué les queda realmente, de cuál es el anclaje que tu acción va a dejar en esa población. Y esto lo aprendemos de los profesionales de ámbito social y sanitario, que es una de sus preocupaciones básicas cuando trabajan con cualquier población. ¿Qué desean de nosotros? ¿Qué es lo que desea la gente de nosotros? Pero esto no es solo para públicos con necesidades especiales. Esto es el ámbito en el que se trabaja con escuelas, en el ámbito en el que se trabaja con jóvenes. Primero, entender. Y para entender hay que dialogar. Para trabajar en este ámbito hay que hacer un proceso que consiste en trabajar en muchos frentes. Hay que entender los contextos y hay que ser cuidadoso con los contextos. Hay que entender lo posible en cada momento y en cada contexto. No puedes llegar como Atila, porque las instituciones son delicadas y pueden cerrarte la puerta. Y lo que hay que demostrar es que es posible, poco a poco, gradualmente, sin forzar,
Porque cuando la flor esté abierta, cuando todo haya germinado, entonces sí, cuando la raíz esté, el cambio es cada vez más rápido. Y además, ya veréis, los que trabajéis, sabéis que esto va más rápido de lo que tú piensas. Una vez echas la semilla, esto crece. Una acción de apertura progresiva y de reflexión constante. Asentar la integración. La integración es la puerta. Es la puerta de acceso. Hay que integrar. Y hay que integrar y asegurarse, no por la gente que visita el museo, sino por las propias personas, que cuando yo abra la puerta a una inclusión, esas personas van a sentir que están en igualdad de condiciones y no se van a sentir en inferioridad. Que van a sentir que pueden pisar de pleno derecho, lo que nos contaba Carlos. Yo puedo y hasta te puedo enseñar a ti. Y además te aporto. La integración como tránsito a esa inclusión y la diversidad como patrimonio. Uno de los problemas que estamos teniendo a nivel mundial son los monocultivos. Si perdemos la diversidad genética de las especies, el mundo lo lleva muy mal. La diferencia es algo a celebrar, es una posibilidad, y cada diferencia que se extingue, que reprimimos o que se pierde, es un paso más hacia la monotonía de la que nos hablaba Mercé, una metáfora que yo he usado muchas veces también, que es la muerte. Habéis oído hablar de la sincronía cardíaca, ¿no? El latido nunca es sincrónico, solo se acompasa en un momento, en el momento previo a la muerte. Y la muerte, ¿recordáis las películas, el pitido? Vale. La diversidad es necesaria, el ritmo, el conflicto es necesario, el latido es necesario, porque es lo que hace que las cosas se impulsen, se muevan, no se encastillen, como decía Pablo Dors, y no se pudran, no se mueran. Aprender a usar el museo, y esto es un ciclo que podemos aprender también, la economía y las empresas a veces tienen algo bueno, tienen un ciclo de empowerment que es aplicable a muchas cosas. Deseo de mejora, mayor autonomía, identificación, aprendizaje de habilidades, obtención de objetivos, mayores competencias, aceptación de mayores riesgos. Ese es el ciclo en el que tenemos que hacer que la gente se mueva y nosotros también. Y para eso tenemos que escuchar, tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que hacer un reconocimiento propio y del otro. Tenemos que tener respeto. Inclusión, pero inclusión tiene que ver con respetar muchas cosas, los tiempos, los espacios. Tenemos que compartir, sentirnos cómodos, la comodidad y hacer sentir cómodo al otro. Si yo estoy haciendo sentir incómodo, si estoy bloqueando la comunicación con el otro, nada de esto es posible, ¿no? Si lo primero que yo hago con el otro no es tocarle, no es que se sienta cómodo o no tocarle, porque hay gente que... Pero ver cómo puedo hacerle sentir que ese lugar es un lugar para él. Dar confianza, ser natural. En estas cosas, si no sabes, pregunta. Y pregunta con toda la humildad. Yo cuando empecé a trabajar con la gente de la ONCE les decía, oye, vosotros me contáis si lo hago mal. Y ellos me corregían, o sea, hasta me llegaron a llevar un metro porque nunca soy capaz de atinar con las medidas de los cuadros cuando audiodescribo. Entonces tenemos esa broma ya en las visitas, ¿no? Volvemos a la seguridad y también la seguridad de cada paso. Tenemos que, a veces es mejor ir poco a poco, pero con un paso que no retroceda. Si retrocedes no pasa nada, el error es sagrado y de todo se aprende. Pero, bueno, hay ámbitos y hay contextos en los que es mejor no apresurarse. Tenemos una responsabilidad y tenemos que dar responsabilidad. Si no damos responsabilidad a la gente sobre su propia vida, esto no va a funcionar. Si no cedemos la responsabilidad, esto no funciona. Y no hay una palabra en castellano, la pongo en inglés, empowerment, ese famoso empoderamiento. Y eso es lo que hay que hacer, decirle al otro y convencerle al otro que puede. Hoy en el auditorio está una profesora de mi instituto, del Emilio Castelar. Yo tuve la suerte en Carabanchel de caer con un plantel maravilloso. Una profesora que el día que llegaba de mal humor echaba a 39 alumnos y se quedaba con uno. Pero lo mismo nos montaba un juego o era gente que te hacía aprender de manera diferente. A mí lo primero que me dieron cuando llegué a clase fue un texto de Goiti solo que decía el aprendizaje está en la calle. Tuvieron suerte de que nos quedáramos hasta final de curso. Sí, y agradecer a todo lo que te forma, ¿no? Hablábamos de integración e inclusión, la integración como paso a esa inclusión, como acceso, crear un lenguaje común. Ese lenguaje en el que nos entendemos y entender el lenguaje del otro es una vía de dos caminos. Evaluar cada paso, crear ese clima en el que las cosas son posibles, ese preparar la tierra. Confianza, seguridad, ya veréis que las cosas al final son sencillas y se
se repiten. ¿Cuál es nuestra labor? Pues facilitar el acceso, allanar todo lo que veamos que es complicado, comprender las necesidades, cuáles son las necesidades del otro, entender el lenguaje de cada parte. No solo, también de la institución, porque a veces pegarte contra un muro no funciona. O sea, bueno, siempre hay resquicios en las políticas, en los espacios por los que puedes entrar y creer en la posibilidad y modificar. Tener una metodología flexible, hay que ser flexible, con los horarios, con los contenidos, con los temas, con todo. Todo tiene que ser modificable, pero tiene que estar preparado. Y tener a la persona como protagonista. Las obras de arte son pantallas de proyección como las del cine. Las obras de arte las hacen personas para llegar a otras personas. Y si la pantalla tiene más valor que la persona, tenemos un problema. El objeto es interesante porque es un soporte, pero ¿es un soporte de qué? Pensemos eso también, ¿no? Y desarrollar redes de colaboración, conocimiento, nuevas formas de trabajo y compartir, crear esos espacios para compartir. Este es nuestro mapa. Este año ya hemos puesto lo que veis arriba, se llama hecho a medida, dudamos si sastrería, hecho a medida, pero hecho a medida define. Cuando tenemos las reuniones con los profesionales, ahí están las sesiones previas. Primero con los profesionales o las asociaciones, entender cómo trabajan, entender qué les puede explicar o tratar de dialogar sobre qué puede ofrecer el museo, diseñar esas acciones a corto, medio y largo plazo, tener una hoja de sesión, un registro de sesiones que nos va a servir para ir evaluando. Como veis, están los profesionales de un lado y los públicos con otro, porque la idea es que los públicos vayan teniendo cada vez más papel en ese trabajo, ¿no? En el fondo es algo que me recuerda mucho a lo que Carlos nos contaba, pero él lo tiene ya a un nivel logrado que es de admirar, ¿no? Y red de público. ¿Red de público qué es? Red de público son esos espacios de inclusión. Es, por ejemplo, el Día Internacional de los Museos, el proyecto Nosotras. Son proyectos en los que ya planteamos que confluya todo. El vamos a trabajar donde las personas estén en plano de igualdad. Por eso está con público general y con las acciones del voluntariado. El voluntariado del museo, que llevan muchísimo tiempo trabajando con cuestiones de diversidad y que queremos hacer que eso confluya en un círculo beneficioso, ¿no? Avísame con el tiempo si me voy. Bueno, esto son un poco para que veáis la diversidad de poblaciones con las que trabajamos, ¿no? Pues desde las sesiones de planificación, pues todo el tipo de recurso con lo que trabajamos, que lo podéis ver también, actividades con escuela y programas a medio y largo plazo con diferentes entidades. ¿Qué nos ofrece el museo? ¿Qué posibilidades? Es un espacio de prestigio y para gente que de ella misma, habéis oído a Raquel le cuesta quitarse la etiqueta. Raquel ha aceptado su etiqueta. Soy una enferma. Pues lo primero que tenemos que hacerle a enseñar a la gente es que se pueden quitar y poner las etiquetas, que son de pegatina y que te las puedes quitar y poner. Y que si necesitas un espacio de prestigio y una acción que te haga sentirte capaz, el museo te la puede dar. Por eso el museo es una vía de inclusión comunitaria. ¿Por qué? Porque el museo es como una agora social, es como un centro comercial, confluye toda la población. ¿Y quiénes tienen que ser visibles? Pues los que necesitan ese prestigio. Pues vamos a hacer que el museo sea ese espacio de visibilidad. Arte y museo son tutores implícitos de resiliencia. Conocéis el término seguro todos, ¿no? Es un tutor implícito. Seguramente cuando has tenido una situación traumática, alguien te intenta que le cuentes, no le cuentas, pero a un desconocido en la cafetería le largas todo. Pues el arte funciona así, te permite abrirte, y te permite abrirte sin esa presión que sientes directa. Es un triángulo, o nos permite generar un triángulo de expertos. La persona como experta en su biografía, como experta en el conocimiento, en su propia visión, como alguien que tiene algo que aportar, el educador como un mediador y como un experto en el ámbito del museo, y el profesional de ámbito comunitario o sociosanitario como un experto en la mediación. En el centro está el museo, porque es el lugar donde confluimos, pero el eje de esta red de trabajo no es el museo, es la persona. Quien debería estar en realidad en el centro de este diagrama es la persona. Bueno, ¿qué queremos evitar? El museo ilustrado. ¿Recordáis aquello de la ilustración, de todo para el pueblo pero sin el pueblo? Bueno, pues no queremos un museo para la gente, pero en la que la gente no pueda decir nada. Trabajar con un público o usar un público. Queda muy bien ponerse las medallas de
Entonces, ¿estamos trabajando por o estamos diciendo que tenemos todo este catálogo de posibilidades? El peligro de pensar por el otro. Es muy fácil cuando trabajas con alguien que no tiene todo su hábito de reivindicar su identidad y su presencia, o que se lo han minusvalorado, que se lo han cercenado, como veíamos ayer, que han construido un espacio para él que lo convierte en una persona con discapacidad cuando no tiene por qué serlo y no lo es. Es muy fácil pensar por el otro. Yo recuerdo cuando trabajamos con las mujeres de Afandem, ahora Grupo Amás, todo empezó porque una se planteó en una reunión que ella tenía 40 y tantos años y no había estado nunca, no había pasado una noche fuera de su casa sin sus padres, y que quería saber lo que era dormir sola, y que quería saber lo que era ir a un museo. Bueno, pues claro, han pensado por ti. De repente empiezas a tomar decisiones y eso es lo que hay que permitir. La accesibilidad cosmética, decir que tenemos las puertas abiertas, pero no haber enseñado a la gente cómo nos pueden invadir, cómo nos pueden exigir que hagamos. Generando proyectos con anclaje. Si hacemos algo, tenemos que tener prevista la almohada para cuando se caiga la persona. O si no se cae, tenemos que prever lo que va a pasar detrás. No podemos hacer un proyecto que le genere unas expectativas de algo maravilloso a alguien y luego irnos. Entonces, hay que ser muy sincero en todo el proceso y hay que ser muy claro. Y también hay que atenerse a la realidad que tiene uno. Y todo esto necesitamos que sea con una evaluación, una reflexión y un diálogo continuo. ¿Veis ese cuadro? Vale, pues 5 minutos y termino. Ese cuadro es de Gross y define quizá uno de los periodos oscuros de la historia de Alemania, ¿no? Todavía no es la República de Weimar, pero si os fijáis en esos personajes, lo más terrible de esa sociedad que representa Gross es que ninguno tiene ojos, no se ven. Están aislados. El único que tiene un ojo, que es ese personaje que veis que va con una muleta, tampoco lo puede usar para ver. Es una sociedad donde la gente no se ve. Es una sociedad donde están aislados, donde todo es gris. Y quizá esa sea la crítica profunda de Gross, ¿no? Y bueno, en revisando una década de trabajo es lo que hemos ido haciendo. Esto lo tendréis por ahí, pero quiero terminar poniéndoos otra cosa, dejando que sea la gente lo que hable. El proyecto Nosotras es un proyecto interesante porque participa... Uy, esperad, este no es. Es la técnica. Esto no es. Ah. Vale, Nosotras, este es. Porque lo que planteamos es gente, es un proyecto donde participa mucha de la gente que pasa por los programas de educación, no solo los de educación y acción social, y el personal del museo. En este caso vais a ver a Nacho, que es uno de los vigilantes del museo, uno de los alfas del museo, y a Ana, hablando sobre un cuadro que Ana ha elegido. Y bueno, creo que es el colofón perfecto para que... La otra noche soñé con este cuadro. ¿Y eso? Porque yo era la bailarina. Sí. Que yo bailaba ahí. ¿Te gusta bailar? Sí, me gusta bailar delante del público. Que me vean con esos vestidos tan bonitos. Y sobre todo lo que más me gusta de este cuadro es el color, con el contraste y parece que la están grabando desde abajo, porque como la cámara está abajo, ella tiene los ojos cerrados. Ella está bailando, por lo menos hay 3 que se le ve. La del medio, la que se le ve el vestido y las piernas, y la otra solo se le ve el vestido. Y está el escenario muy bonito, con un color muy bonito, muy alegre, aunque sea así, entre negro, verde y azul, y gris, sobre todo el suelo, que es gris, que se enfoca más en el suelo. ¿Y los tutús qué te parecen? ¿Qué te parecen los colores? Ahí. Muy bonitos. ¿Sí? Sí, tienen de azul, naranja, un poquito más bien naranja también. ¿Sabes a mí a lo que me recuerdan los tutús de las bailarinas? ¿El qué?
Las florecillas esas que hay en verano por los prados y por los caminos, que se llaman dientes de león, que van volando, Sí. que son como muy frágiles y que están siempre en movimiento, que son libres como el viento, pues eso me recuerdan los tutús de la Belenes. Por eso me gusta. Y también me gusta, y coincido contigo, en los colores y en la sensación esa como de estar en otro mundo, ¿sabes? Como verlo desde otra perspectiva. Bueno, pero sígueme diciendo por qué te gusta bailar. ¿Qué sientes cuando bailas? Pues a gusto, libertad, me gusta estar con otros tipos de bailarinas. Sobre todo lo que más me gusta es que ponerme ese vestido yo y estar ahí dentro del cuadro. ¿Te transformas? Sí, Sí. O sea, que te gusta bailar. a mí sí. ¿A ti te gusta bailar? Sí, me gusta bailar, lo que pasa es que no suelo bailar mucho. ¿Pero te gustaría bailar con una bailarina famosa? Hombre, sí, me gustaría bailar con una famosa. ¿Y sabes con quién me gustaría más bailar? ¿Con quién? Contigo. Pues ¿Conmigo? creo que bailas muy bien. ¡Oh! ¡Qué bonito! Bueno, podéis ver el resto de los vídeos. La segunda parte del proyecto Nosotras estará colgado en un mes y pico. Yo creo que podremos tenerlo ya disponible. Y sobre todo, algo que creo que se me había pasado, una de las cosas en las que hemos trabajado, y por eso también veíais a Ana hablando del cuadro, es que, lo contaba Raquel el Día de los Museos, lo que tratamos es de visibilizar ese trabajo, ¿no? Durante las visitas que hacemos, lo que vamos tratando, según se van sintiendo cómodos, es que sean ellos los que preparen y hablen de las obras, los que ejerzan de guía o de educador de la visita, ¿no? Estamos en el apoyo, pero ¿por qué mi visión va a tener que ser mejor que la suya? Porque lo que estamos generando es un diálogo. El Día Internacional de los Museos es un día donde tradicionalmente, el año pasado hicimos otro tipo de actividad, pero tradicionalmente lo que hacíamos era pedirles a gente de diferentes programas de educación, no solo de los programas de educación, de educación social, que prepararan una obra y se la plantearán al público. Estamos trabajando en el Laboratorio de Diversidad, que es un foro de profesionales para ver y recoger el trabajo que hemos hecho en estos últimos años, y tenemos un espacio para el que todavía no tenemos un nombre definido, de momento lo llamamos Hub y tenemos que ponerlo en marcha, que es un espacio también donde lo que queremos es que se consolide eso de cara al público, ¿no? Ese tipo de espacio donde ellos son los protagonistas y tienen el discurso también. Planteamos que cuando hacemos un recurso, nos hemos hablado de los recursos, sean ellos los que lo desarrollen desde los centros y en colaboración con las personas. Hay que hacer pictogramas o hay que hacer una audiodescripción o hay que hacer un material. Siempre nos gusta que haya un equipo de trabajo en el que la gente pueda participar. Bueno, pues agradeceros este tiempo de escucha y nada, que para cualquier cosa que queráis estamos a vuestra disposición. Gracias a ti, Alberto. Te digo que gracias por tu De nada. comunicación. Ahora vamos a dejar por tocarme también, que yo soy de los que se dejan. Que vamos a estar unos 10 minutos, si os parece, si tenemos un tiempecito de descanso. No sé si Víctor quiere decir algo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿5 minutos de...? Por si hay preguntas. Pues 5 minutos de preguntas, una mano levantada por ahí, más, otra mano levantada por allá, 3 manos levantadas ahí de momento, las voy a dejar ahí de momento. ¿Quieres empezar? Sí, disculpa. Quería saber si vosotros tenéis subvención de parte del gobierno o del ayuntamiento. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque este año con el Día Nacional de los Museos me hice una batida y resulta que tenía Cézanne y me dicen no, Cézanne no. La exposición permanente sí, el Cézanne para estas cosas masivas no. Y me quedo pensando, ahora que decís lo del Museo de la Ilustración, toda esta teoría y palabras que usaste, ¿no? Toda esta cosa de la persona tiene que ser más importante que la obra. Digo, porque esto de ver 500 personas más que vean un cuadro de Cézanne
que no se suele ver todos los días, no se gasta. Entonces no entiendo la actitud de que el museo particularmente, cosa que no pasa con el Reina Sofía, a quien realmente lo alabo, pero no sé por qué tenéis cerrado un lugar público pudiendo tener esa generosidad con gente que incluso no tiene dinero y que sí quisiera ver un Cézanne, porque tenéis obras temporales importantes, no tenga acceso. Entonces no puedo entender por qué un discurso y de golpe trabajas en un museo que el Día Internacional del Museo dice no, Cézanne no. Bien, si te parece que conteste así, vamos a ser breves, por favor, la pregunta. Yo prefiero pasarte la pregunta a ti. Te la paso a la jefa del área de educación, yo te la puedo contestar también, pero creo que ella te lo va a contestar mejor. Bueno, creo que en el ámbito de los museos ya no se cuestionan este tipo de cosas. Intuyo que no procede usted de ámbito de museos. El Museo Thyssen es un museo, es una fundación del sector público de gestión privada. ¿Qué significa esto? Que no tenemos una subvención 100% del Estado. Es un museo que tiene por estatutos la obligación de autofinanciarse. Y efectivamente, el Día de los Museos, la colección permanente está abierta, es gratuita, y las exposiciones temporales mantienen sus tarifas. Sí es cierto que hay toda una serie o un abanico de posibilidades para que el público pueda entrar de manera gratuita. Menores, diversidad, gente en paro, igual que el resto de los museos. Además tenemos los lunes de 12 a 4 un periodo gratuito, que es algo que también se nos ha solicitado en numerosas ocasiones, gracias a que tenemos un patrocinio que nos permite abrir 4 horas el museo de manera gratuita, del cual pues está beneficiando una gran cantidad de gente. Entonces yo creo que no está relacionado nuestra filosofía con esa realidad que tenemos que convivir. Es decir, el museo tiene que generar ingresos porque nuestra subvención estatal es mínima y cada vez es más mínima. Pero de hecho no sé lo si genera. contesta... Sí, de hecho lo genera, pero estamos hablando de un día al año, ¿no? Sí. Bueno, yo de verdad me voy a meter, soy moderador y no creo que sea el tema de ni de este seminario. Yo sí que me gustaría, ya la contestación está. Sí que me gustaría decir una cosa con eso, ¿no? Cuando decía que hay que ser cuidadoso con los contextos, yo no tengo, ojalá tuviera poder de modificar eso, ojalá tuviera poder de modificar muchas cosas, ojalá pudiera acabar con el hambre en el mundo y con la guerra, pero yo tengo que vivir con una realidad. Yo trabajo y lo que quiero hacer es un cambio positivo. No me quiero pegar con lo que no puedo cambiar. Quiero trabajar con lo que está. Y desde el cambio posible, ir cambiando lo que de entrada no puedo cambiar. Entonces, puede que en algún momento eso que dices sí, que sea de momento la realidad. Yo como educador no tengo acceso a eso. Bien, voy a dar la palabra por allá. Ahí. Gracias. Ha dicho que en el museo, dentro del programa de acción social, puede ser un lugar de encuentro entre profesionales y el público. A lo mejor me podrías concretar un poco como profesional cómo se puede realizar ese encuentro o cómo yo doy el paso a quien me tengo que dirigir para que ese encuentro sea posible. Gracias. Vale, pues nosotros normalmente empezamos, ya te digo, en ese proceso y empezamos poco a poco. Llamas al museo, luego si quieres te doy mi teléfono, tenemos una reunión, nos conocemos, vemos las posibilidades, programamos fechas de actividad y bueno, pues desde ahí empezamos viendo. Muy bien, una palabra ahí pedida por allá y va a ser la última, porque ya vamos a tomar un pequeño descanso. Yo quería preguntarte por una pequeña frase que has dicho que te decía tu maestra de Carabanchel, de que el aprendizaje está en la calle, ¿no? Creo que no. Eso era un poema de Goitisolo. Sí, exacto, pero que venía a colación con la anécdota. Pues bueno, yo también pensando un poco en esta frase y en las instituciones que se manejan con las artes. Yo vengo del teatro, pero bueno, igualmente los teatros también son instituciones, ¿no?
pues cómo hay ese paso de la institución con esas etiquetas que ya tiene de por sí y esa relación que hace con la gente de la calle. Entonces, yo creo que muchas veces estas instituciones están como esa etiqueta que tú tenías de prestigio, yo creo que muchas veces asusta más que incluye, ¿no? Porque la gente cree que no están hechas para entender o para... Bueno, la gente de la calle estoy hablando, ¿no? Que no van a entender, que no van a sentirse a gusto en este tipo de instituciones. Yo te quería preguntar si dentro del museo vosotros hacéis algún tipo de estrategia, acción para disminuir esa frontera o esas etiquetas y que la gente se sienta a gusto entrando en un museo, ¿no? También había pensado si a lo mejor en alguna de las acciones que hacéis salís vosotros a la calle, no solo recibís gente de fuera. No sé si... A ver, te contesto por partes. Mi profesora de Carabanchel, Luisa, lo que me llevó fue a mi primer concierto de Sociedad Alcohólica, en la Sala Revolver. Y yo venía de buscar trabajo y iba vestido con traje y corbata. Y yo recuerdo que iba bastante asustado. El de la puerta me dijo, ¿tú sabes dónde te metes? Yo dije, sí. Y pasamos y recuerdo que la gente no hacía más que invitarme a copas y decir que era un cachondo, que cómo iba vestido, ¿no? Me lo pasé, creo que es de las veces que descubrí que realmente... Luisa no me dio ese texto, pero puso en práctica muchas de las cosas. Es más, en agradecimiento quiero contar algo. Yo tuve una pareja que era ilegal, que estaba sin papeles. Y recuerdo cuando no teníamos dónde quedarnos. Yo tenía mi casa, tenía 20 años y podía ir a casa de mis padres, pero recuerdo la noche donde no sabía a quién acudir y era una persona que no tenía dónde dormir. Y la única persona a la que llamé fue a Luisa y estuvimos viviendo 5 meses en casa de Luisa, yo y mi pareja. Entonces, cuando te digo que yo he tenido suerte con mis profesores, te lo digo en serio. O sea, han sido profesores que a mí me han facilitado ver el mundo de otra manera. En cuanto a cómo cambiamos las cosas, yo tengo otro maestro, agradezco, creo que el mundo está lleno de maestros, que sobre las plantas siempre me ha dicho que las plantas pueden ser un veneno o una medicina, depende de la dosis y de cómo trabajes con ella. Creo que las cosas pueden ser un problema o pueden ser una solución. Nuestro trabajo como mediadores y como educadores es convertir los problemas en soluciones. Y en eso también estoy agradecido al equipo que yo encontré cuando entré a trabajar, a Ana Moreno, a Rufino Ferreras, porque a lo largo de estos años he aprendido de ellos cómo convertir problemas en soluciones. He visto crecer, y muchos de vosotros lo sabéis, y sobrevivir el área de educación a situaciones muy peliagudas. He oído decir que los niños no deberían estar en los museos y hemos luchado, y todos, y a veces seguís luchando contra viento y marea, contra situaciones institucionales. Y lo gracioso de esto es que cuando alguien te arroja el guante y te da en la cara por algo de lo que ni tienes culpa y contra lo que luchas a diario. Entonces, bueno, deciros que sí, que intentamos convertir los problemas en soluciones, darles la vuelta. Y ese es nuestro trabajo, ¿no? Y creo que yo estoy muy agradecido, había oído hablar mucho de Carlos Guerrero, pero estoy muy agradecido de ver tu trabajo, el de Orlando, porque creo que son un ejemplo de convertir problemas en soluciones. Y creo que mirar el vídeo que nos ha enseñado en Colombia, en un contexto como el que están trabajando, nos hace bajar mucho la voz y agradecer mucho la lección, ¿no? Entonces eso, pues... Y agradecerte... que yo tengo la manía de no contestar a la pregunta, de esquivarme. Bueno, más o menos yo creo que con el convertir los problemas en soluciones yo creo que ya es una respuesta. Bueno, yo es que me crié en Galicia y le tengo mucho cariño a la tierra. Sí lo hacemos, y de hecho Educatisen, que es una herramienta en la que Rufino Ferreras ha trabajado mucho y hoy en día Salva también con el tema Salvador, Martín Moya con el tema de redes sociales, trabajan la idea que tienes que el museo pueda llegar de manera
gratuita a cualquier parte del mundo, ¿no? Y no solo el museo, sino los programas. Educatisen tiene esa filosofía y está bajo las licencias de Creative Commons, o sea, todos los contenidos que desarrollamos queremos que sean, igual que decían por aquí, transferibles, y queremos que sean usables. O sea, no me preocupa tanto que no pueda pasar a una sala del museo, me preocupa que todo lo que se puede hacer alrededor del conocimiento de esa imagen no lo pueda usar, y que no lo pueda usar un chaval en Bolivia o en Canadá o en Alaska o en Australia o en Carabanchel. Y agradezco, Luisa, te lo agradezco mucho, nunca te lo he dicho, pero os agradezco mucho todas las cosas que nos disteis en el instituto. Y bueno, quizá para responderte, la mejor es terminar con esta frase de Eisner, y creo que todos reconocemos a Eisner como alguien capital en el mundo del arte, ¿no? La mayor parte de lo que hacemos cuando vemos no tiene como resultado una nueva manera de ver el mundo, pero esto es lo que suelen hacer las artes. Nos enseñan nuevas maneras de ver el mundo, a cambiar nuestro punto de vista sobre lo que creemos que es inamovible. Y ya.